la vida mucho más fácil. Por esta razón, nuestros clientes ahora podrán acceder a nuestra nueva agencia virtual, donde podrán realizar gestiones y consultas. Uno de nuestros asesores de servicio al cliente puede atender tus solicitudes a través de una videollamada. Para acceder a todos estos nuevos servicios, ingresa a citas.bi.com.gt y conoce nuestros horarios de atención. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 6, 7 minutos. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. Un sentido de amistad. En época de Navidad, tortillitas, aritos, quesifritos y chicharrones señorial. Para compartir en convivios, Navidad y fin de año, las boquitas son señorial. ¡Felices fiestas les desea su amigo Tonito Silva! Compartamos unas boquitas señorial y un fuerte abrazo, patojazos. Libertópolis presenta a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando en esta mañana espectacular. Espero que si usted tiene la oportunidad de verla, la disfrute. Y espero que le haya ido muy bien, no lo hayan chamuscado en este miércoles pasado, del 7 de diciembre. Arrancamos nuestro programa. Le doy también la bienvenida a Marcela Porta. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, María Dolores? Bien, muchas gracias y buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Pues vamos a arrancar hoy el programa. Tenemos, mira, tiempo nos va a hacer falta. Estábamos ahorita fuera de micrófonos platicando todo lo que hay que hablar y lo que nos va a hacer falta es tiempo para poder avanzar con todos estos temas. Tenemos los principales titulares. Vamos a tener una entrevista con el doctor Ludwig Villalta para hablar sobre la sentencia del caso La Línea. Vamos a tener también una entrevista con Andrés Fonseca para hablar acerca de esa pelea por el poder en el Comité Olímpico Guatemalteco. Así que el programa va a estar muy variado, muy entretenido y vamos a hablar de diferentes temas. ¿Qué te parece si arrancamos con los principales titulares y hablamos también de noticias internacionales? Porque ayer fue un día que yo digo que el diablo antes de que lo quemaran hizo algunas de sus travesuras por ahí. Así que vamos a arrancar con los principales titulares para hoy. Juan Carlos, ¿qué te parece si arrancamos con Soy 502? Soy 502 trae para hoy el caso de La Línea como tema principal, 16 años de prisión para Otto Pérez y Roxana Valdetti. Fueron ellos condenados por 2 delitos y absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, deben pagar una multa de más de 8 millones cada uno. Y este es el principal titular. También en los recuadros, la crisis política en Perú, ya que el presidente, vicepresidente destituido. Vamos a hablar rápidamente de este tema. Y este es el titular para hoy de Soy 502. ¿Tú tienes por ahí el titular de Prensa Libre, Marcela? Claro que sí. Yo creo que todos los titulares de hoy están volando alrededor de Otto Pérez y de Roxana Valdetti, que también señala los 16 años de cárcel, sentencia por defraudación aduanera y asociación ilícita que reciben el expresidente y la ex vicepresidenta, además de una multa de 8.7 millones cada uno. Yo por aquí ya estoy anotando mis preguntas, ¿verdad? Porque ayer nos compartimos los delitos que tenían
que estaban señalados, y bueno, valdrá la pena preguntar por qué el enriquecimiento ilícito no aplicó ayer, ¿verdad? Pero creo que es difícil de desmenuzar el caso de la línea, pero bueno, así está Prensa Libre el día de hoy. Efectivamente es un caso muy complejo, porque 29 acusados, 29 señalados, por eso la sentencia era interminable y parecía rompecabezas y para poderla ir armando, se hablaban por acá tenía algunos datos de la complejidad del caso, eran eran casi 800,000 folios, 777 777,000 folios presentados en el proceso. Habían como 66, también ese número medio extraño, 66,000 llamadas interceptadas, más de 6,000 Eso, es que hay que comunicaciones. recordar que la evidencia de ese caso lo presentó la CICIG y ellos se movían con llamadas. Entonces, había que escuchar las llamadas, luego transcribirlas, luego presentar el material, pero también nos tardamos, ¿no? Nos tardamos bastante en resolver los casos en Guatemala. ¿Qué te diré? Imagínate, 2015 al 2022. Y bueno, vamos al siguiente titular que es nuestro diario. También nuestro diario trae para hoy como pues, nota principal los 16 años de prisión de Roxana Valdetti y del señor Otto Pérez Molina. El tribunal los encuentra culpables de los delitos de asociación ilícita y también déjame ver, ahorita por acá tengo el dato, porque son 2 delitos, el que no fue asociación ilícita y defraudación aduanera, de ahí el monto que tienen que pagar, y fueron absueltos de enriquecimiento ilícito. Así que no sé si esto, por favor quiero aclarar si es que es sarcasmo, yo no sé si no los culparon por enriquecimiento ilícito porque se gastaron el tema de la defraudación o qué onda. Porque se los quitaron. Se los confiscó a alguien más porque al final, o sea, si se los hubieran confiscado, sí es fácil determinar que hubo enriquecimiento. Entonces yo lo que creería es que se gastaron la plata y no la encontraron por ningún lado. Y entonces dijeron, bueno, como no la encontramos, pues no hay forma o más que no encontrarla, como no probaron haber encontrado esa plata, entonces pues defraudaron, pero no se enriquecieron. Enriquecieron. O sea, quiere decir que son botaratas. Bueno, pues estos son los principales titulares para hoy. Además, en un recuadro, pues el tema de la quema del diablo. Ayer fue la quema del diablo y precisamente la caricatura de Fo trae hoy en Prensa Libre, pues a el juez Minor Moto quemando la orden con Jimmy Brenner, que fue el juez que pues le quita la orden de captura y la orden de captura se está quemando. Jimmy Brenner se va con un boleto que dice impunidad en una motoneta y dice tengo suerte, en su motoneta con el número 8. Así que, pues hablando de quemas del diablo. ¿Y qué te parece si arrancamos con la noticia de Perú, una noticia internacional? ¿Qué fue lo que sucedió en Perú? Claro que sí, creo que Pedro Castillo estaba cumpliendo con su promesa, la promesa que todos nos preocupaba, ¿no? Porque como no daba entrevistas a reporteros, creo que solo dio una, la que yo comenté en algún momento en alguna emisión de Libertópolis, pero todo el mundo esperaba que pues Pedro Castillo iba a representar un gobierno totalitarista, que en algún momento iba a intentar hacerse él del Congreso de Perú, y pues ayer ya lo intentó, lo único que es que el ejército le dijo, aquí no, y entonces se vino la destitución del presidente y por primera vez en la historia Perú tiene hoy una presidenta que es mujer, Dina Boluarte, y yo creo que las conversaciones de ayer giraron alrededor de solicitarle a Dina que pudiera ser posible una elección anticipada, o sea, que no esperen a que termine el periodo presidencial, sino que se mueva para que pues haya votaciones en Perú y esperemos que esta vez pues se escojan un poquito mejor. Qué bueno, que al final, sí, no olvidemos que el expresidente Pedro Castillo llegó por votación. Ahora, algo muy interesante que ha estado pasando en Perú es que el diseño institucional de Perú está hecho como para crisis. Yo no sé
si podríamos leerlo así, porque por un lado, el Congreso puede declarar la vacancia del presidente con las 2/3 partes del Congreso, declarándolo incapaz para poder seguir gobernando. Pero por otro lado, también el presidente puede, pues, anular el Congreso o puede eh, cerrar el Congreso y solicitar que se renueve ese Congreso. Entonces, en lo que va de estos 4 años, llevan 6 presidentes. 6 presidentes en lo que va de 4 años. Entonces, Pedro Castillo asume la presidencia en julio del 2021. Tuvo que nombrar 5 gabinetes durante julio 2021, diciembre 2022. Y durante ese tiempo nombró 5 gabinetes, 80 ministros, y todo esto por una crisis política con el Congreso por la oposición. Eh, a raíz de esto, pues te contaba que hay 6 presidentes en 4 años. En marzo de 2018 está Pedro Pablo Kuczynski, que renuncia al cargo antes de que se lo vuelen, antes de que haya una votación, en lugar de disolver el Congreso, que fue lo que hizo Pedro Castillo. Kuczynski lo que hace es se va. Dicen, ¿saben qué? Ya me voy. Y quien asume es el vicepresidente, Martín Vizcarra. Y él está ahí y es removido del cargo. Ambos están siendo investigados en el Ministerio Público por procesos que hay en contra de ellos. Sube Manuel Merino, como ya no hay vicepresidente, dicen, bueno, ¿y ahora quién? Manuel Merino, diputado que sustituye a Vizcarra. Merino renuncia a los 5 días. A los 5 días de haber asumido el cargo, y entonces el Congreso juramenta a Francisco Sagasti y gobierna hasta la elección de Castillo. ¿Qué va a pasar en Perú? ¿Sí? Yo Adelante. recuerdo que entrevistamos a un congresista de Perú este año, o el año pasado, Ujú. y él nos contó esto del impeachment, pero no, yo no lo vi como que qué triste el efecto que está causando, ¿no? Como las sillas musicales de los presidentes en Perú, pero yo no lo vi así, lo vi como un sobrepeso, un contrapeso que hacía el Congreso con el presidente. Lo que es interesante de analizar es esta decisión, Pedro Castillo la tomó solito o tenía atrás no sé, su equipo que lo respaldaba, porque lo que pasó primero fue que cuando tenía 6 meses de haber tomado la presidencia, renunció buena parte de su gabinete. Y ayer lo primero que pasó fue que muchos ministros renunciaron. Y Ujú. cuando él trató de tomar el Congreso, dijo, la policía me va a hacer caso a mí. Y la policía le dijo, no. Y los militares le dijeron, no, tampoco nosotros. Y entonces no sé a quién tenía él como soporte, al ejército, a la policía, a su gabinete. No, y creo que estaba solo. Al final de cuentas, yo creería que sí, porque si no tenía aliados de la policía y el ejército, pues la verdad era mejor que renunciara para no enfrentar a la decisión del Congreso y renunciar antes de algo que él creía inminente, versus lanzarse. Y porque sí, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál era el apoyo que tenía para lanzarse a hacer esto y después queda solo? Seguramente le dijeron que sí, y a la mera hora le dijeron, pues ya no. Fíjese que dice mi mamá que ya no. Y entonces se queda solo. eh, eh, es, Se presenta a la policía pues lo detiene, y ahora pues va a ser juzgado por el delito o acusado de rebelión. El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, pues está diciendo que pues fue una grave agresión o un grave transgresión a la Constitución. Y por otro lado, pues mira, no, más pena que gloria da el tema de México, porque le ofrece asilo Asilo. político, le ofrece asilo. López Obrador habla de élites. Le echa la culpa a los empresarios de, de conspirar en Claro, contra de Pedro Castillo. así es. Marcelo Ebrard dice, pues aquí lo recibimos, solo que no ha pedido, no lo ha solicitado. Muy interesante porque esta noticia corrió por todos lados. Hay videos donde varios ciudadanos llegan a la Embajada de México para tratar de bloquear la entrada y que no logre el señor Castillo llegar a la embajada. Entonces, esto no se da.
Y ahora pues lo que sigue pues es este juicio político, no político, un juicio al señor Castillo. La vicepresidente asume como presidente Dina Boluarte, y pues lo que solicita es, dice, no sé si la palabra correcta es decir, pido pelo, pido espacio, denme chance, solicita una tregua para instalar un gobierno de unidad nacional, y pues la idea es, como tú dices, que llame a elecciones lo antes posible para, y habrá que, me imagino que la Constitución lo permite, y pues ella, veremos si aguanta también, cuánto tiempo dura en el cargo y si logra crear esta unidad entre todos los políticos, entre el Congreso y el Ejecutivo, para poder darle estabilidad a un país que se había caracterizado por mucho crecimiento y estabilidad. Claro que sí. Y creo que es lo más conveniente para Perú, votar lo antes posible, porque a mí me da mucha pena. Las intenciones de Pedro Castillo quizás eran buenas, él quería representar al pueblo y todo, pero visiblemente era una persona que no estaba preparada para asumir el cargo presidencial, no se atrevía a hablar en público y estas cosas. Entonces me pregunto cómo es su vicepresidenta, ¿no? La vicepresidenta que él escogió. Pues vamos a ver, y eso es muy interesante porque también nos hace pensar de por qué llega este señor al poder, qué es lo que ven los votantes, y las elecciones el próximo año aquí en Guatemala. Así que hay que ver cuáles son esas lecciones que podemos aprender de lo que sucedió, lo que está sucediendo en Perú. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con las principales notas, y después ya está listo nuestro invitado para hablar acerca de la situación de la sentencia del caso La Línea. Vamos a la pausa, regresamos. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets y readers. Acércate con tecnología. Compra en Intelaf.com o visita nuestras 34 tiendas, 23 tiendas en la capital y 11 en el interior. Intelaf, te conecta hacia la tecnología. Intelaf. Un silbido de amistad. En época de Navidad, tortillitas, aritos, quesifritos y chicharrones señorial. Para compartir en convivios, Navidad y fin de año, las boquitas son señorial. ¡Felices fiestas les desea su amigo Tonito Silva! Compartamos unas boquitas señorial y un fuerte abrazo. ¡Patojazos! Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com. Existen muchos tipos de conductores y todos necesitan GenAuto de Aseguradora General. El seguro para tu carro con todo el respaldo, sin excusas. Cotiza al 1757 o con tu asesor de seguros. Y regresamos a Libertópolis por la mañana. Me acompaña Marcela Porta y yo, María Dolores Arias, y estamos hablando acerca de las principales notas. Y bueno, hoy
todos los principales medios de comunicación aquí en Guatemala, e incluso han habido notas internacionales publicadas en BBC, publicadas en CNN y otros medios, hablan acerca de, bueno, las portadas en Guatemala es el caso La Línea. Y la sentencia, por fin, sentencia del caso La Línea. Y me gustaría, Marcela, sé que tú hiciste un resumen de este caso, que nos des como una breve introducción antes de arrancar con la entrevista para entender de dónde se viene este caso y pues la culminación, al menos en esta etapa, que es la sentencia, porque ya anunciaron que van a haber apelaciones. Así que cuéntanos, Marcela. Bueno, es mucho decir que se resume el caso de La Línea, porque yo recuerdo que en este tiempo intentábamos documentar todos los casos de la CICIG era sumamente complicado, ¿no? Todos los días había una noticia nueva. Además, para mí era un poco lamentable, ¿no? Que estábamos esperando por ejemplo, un juicio y el juicio se suspendía porque se fue la luz y luego no llegó el abogado defensor y luego así, ¿no? Entonces, de lo que pudimos investigar, este caso, La Línea, pues es exactamente, o sea, viene la misma estructura que tenía otro caso que es anterior al gobierno de Álvaro Arzú, que se llamaba la Cofradía y que luego bautizaron con Caso Moreno porque inculpaban a Alfredo Moreno como cabecilla de, digamos, esta línea. Era una línea telefónica, de hecho, por la cual se comunicaban para poder extorsionar de cierta forma a los que traían furgones de afuera para entrar a Guatemala. La diferencia es que en el caso Moreno, ellos llegaron incluso a secuestrar camiones para decirle digamos, al propietario de la mercancía, si usted no me paga, no lo dejo entrar, ¿no? Y aquí, en este caso, ya figuraba un poco Juan Carlos Monzón, que recordemos que él intentó ser militar en Guatemala, no pudo terminar su carrera acá, se fue a Honduras, la terminó allá, y al regreso ya estaba implicado en una red de robacarros. Entonces, con todo esto no estoy diciendo que sea cierto, ¿verdad? Pero sin embargo, esas son las personas que llegan luego al poder con el gobierno de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Y pues entonces yo pareciera que ellos solo continúan con una estructura que ya estaba, que ya venía desde hace mucho tiempo y que después la CICIG con esta peculiaridad que tiene de no decir, por ejemplo, el Estado contra fulanito de tal por tal cargo, ¿verdad? Bautizó todos los casos con un nombre así bonito, entonces a este le puso caso La Línea. Y como todo iba tan rápido, no sé si los que nos escuchan se recuerdan tanto caso que cayó en ese tiempo. Este fue el caso por el cual regresaron a Roxana Valdetti, que estaba recibiendo un honoris causa en Asia, y ella iba acompañada de Juan Carlos Monzón, que siempre me he preguntado por qué la estaba acompañando él a recibir un honoris causa, y de repente él es el implicado, ¿no? A él es el que dijeron, estamos persiguiendo a Juan Carlos Monzón por este caso, y él desaparece. Y entonces Roxana Valdetti se echa su célebre frase, yo no podía contestar porque cuando aquí es de día y es de noche, y no fue posible comunicarse con ella para decirle que por favor hiciera lo que pudiera para poder capturar a Juan Carlos Monzón. Y años después, Juan Carlos Monzón se presenta como testigo, ¿cómo se llamaba? Colaborador eficaz, ¿no? Y es él realmente el que termina, junto con el teniente Jerez y el famoso ECO, inculpando directamente a Roxana Valdetti y a Otto Pérez principalmente, y pareciera que eso fue lo que ganó, porque las penas más grandes, o sea, hay otras condenas, sobre todo de dinero, pero otras personas del caso quedaron en libertad sin castigo y bueno, llama la atención, ¿no? Porque el caso se llama La Línea, quiere decir que no era la línea telefónica entre Roxana Valdetti y Otto Pérez, pero eso fue lo que No era concluyó. Claro, porque dentro de las personas que quedan absueltas, pues hay varias, entre ellas, por ejemplo,
la ex intendente de aduana, los superintendentes de la SAT. Y, hasta la abogada Marta Stalin, por haber liberado, por haberle dado, no sé si era una medida sustitutiva a ECO o algo, pero hasta ella la condenaron por ese caso, ya por haber liberado a los testigos o a los implicados antes de tiempo. Y más que liberar, les dio medidas sustitutivas, que lo cual, para las medidas sustitutivas tengo entendido que son dos elementos muy importantes. Uno, que no haya riesgo de fuga, y segundo, que no haya un riesgo de interferir en la búsqueda de la verdad. Si estas dos condiciones se dan, pueden llevar su caso con medidas sustitutivas. Sin embargo, no olvidemos que en el 2015 se ve como una luz de por fin se van a perseguir a corruptos. Por fin va a haber una persecución de algo que veíamos, que percibíamos como algo evidente, pero de lo que percibes versus lo que se demuestra en juicio, hay un gran camino de por medio. Y para mí, siempre, o al menos a raíz de estos casos, lo he comparado con el caso de la FIFA. Todo el tiempo que llevó esa investigación del caso de la FIFA para poder llevar a la cárcel o poder capturar a esa estructura de corrupción dentro de la FIFA, y cómo armaron el caso, que también era muy complejo de armar y muy complejo, y se hablaba de dinero. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, pues vamos a hablar de este tema ya con nuestro invitado, el doctor Ludvín Villalta, quien es experto penalista, para hablar sobre un caso tan complejo como el de la línea y también, pues, ¿qué sigue? Porque por otro lado, vemos esto que hemos hablado de las luces y sombras de la CICIG. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista. No te compliques si te toca acompañado, si tienes que comprar algo. No te compliques, porque para eso está la cena de fin de año de la mejor fiesta la tiene planeada Real Intercontinental Guatemala con esta temática de Last Night Las Vegas, donde vas a disfrutar de una cena buffet de 5 estrellas, barra de bebidas ilimitadas, música en vivo, DJ, kit de celebración, 12 uvas, para que no se te olvide pedir tus deseos, brindis de medianoche, rifas con premios, incluidas noches de hotel en otros países y con los impuestos y los servicios incluidos. Así que esta fiesta inicia a las 7:30 y obviamente el punto máximo es a las 12 de la noche con la fiesta Last Night Las Vegas. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, solo llama al WhatsApp o manda tu mensaje al WhatsApp 5105-3859. 5105-3859. Anota, 5105-3859 y gana, sácate un 10, lúcete, invitando a tu familia a Last Night Las Vegas en el Real Intercontinental de Guatemala. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets y readers. Acércate con tecnología. Compra en intelaf.com o visita nuestras 34 tiendas, 23 tiendas en la capital y 11 en el interior. Intelaf, te conecta hacia la tecnología. Intelaf. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Lunes, martes o sábado, todos los días hay que sonreír. Un gran día puedes tener con buena energía, buena salud y buena actitud. Con actitud de ganador, tengo un gran día, sí señor. Con actitud de amistad, tendrás un gran día de verdad. El sabor y la energía que te dan los cereales Gran Día te harán ver la vida con alegría y con la actitud de Cereales Gran Día. Ahora, todo Qatar 2022 en vivo desde tu nuevo smartphone Tigo. Cómpralo y disfruta todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA por Tigo Sports App. Adquiérelo ya en tu punto de venta Tigo más cercano y conéctate al juego. Tigo. No tengo dónde ver el mundial. ¿Y vos? Yo sí, porque tengo un smartphone Tigo. Activa tú también todo Qatar 2022 en tu smartphone Tigo y disfruta todos los partidos en vivo por Tigo Sport App desde cualquier lugar por solo 120 quetzales. Actívalo hoy en Tigo en línea. Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com. Ya llegó la época navideña en la San Martín, así que encuentra los productos tradicionales de Navidad. Galletas de mantequilla navideñas, casas de jengibre, trenzas navideñas, pecan pie, pastel de almendras, ponche de frutas, todo lo navideño. Incluso me llamó la atención, bueno, tienen un montón de productos navideños y los desayunos también navideños están fabulosos. Así que recuerda encontrarlos en tu San Martín más cercana o también pedirlas a domicilio por sanmartinbakery.com o por WhatsApp, el 2215-1515, 2215-1515, lo pides en la San Martín o también puedes usar tu aplicación de pedidos para disfrutar de la temporada de Navidad en la San Martín. Y hay tantas cosas deliciosas, además de también las tazas y todas estas decoraciones que hay de Navidad que a mí me encantan. Y bueno, Marcela ya está con nosotros, nuestro invitado, el doctor Ludwig Villalta, con quien vamos a platicar respecto a la sentencia del caso La Línea. Así que le damos la bienvenida al doctor Ludwig Villalta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, María Dolores. Estoy de fiesta y de feria en mi pueblo, en Ciudad Vieja, y muy contento con un frío agradable y feliz de estar compartiendo con ustedes, con la audiencia, todo este caso que es histórico para Guatemala. Pues precisamente en la sentencia del caso La Línea finaliza una primera, creería yo, una primera etapa de este caso, y ya hay sentencias, las que más han resonado en los medios son los 16 años de prisión en contra de Roxana Valdetti y del señor Otto Pérez Molina, además de una multa por casi 8 millones de quetzales por el tema de la defraudación, 8.709.580 que deberán pagar al Estado por el caso especial de defraudación aduanera. Sin embargo, son absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito y hay varias absoluciones, así como también condenas. Y sé que Marcela tiene varias preguntas, así que Marcela, te doy el inicio. Adelante. Bueno, yo creo que por lo que estuvimos platicando ayer en la noche con algunos amigos, lo que más nos llama la atención a los guatemaltecos, yo creo que al doctor lo van a atacar después con esta pregunta, es ¿a cuántos años realmente equivale esta condena? Como para ir juzgando, ¿verdad? El guatemalteco es muy juzgón, y entonces uno dice, bueno, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Por qué le dieron la misma pena a ambos? A mí se me hace que Roxana Valdetti tenía más responsabilidad que Otto Pérez, etcétera, ¿no? Pero entiendo que estos son 16 años, pero no sabemos si el tiempo que ellos llevan detenidos en la cárcel
pues les va a contar, como que siempre se hace un ajuste ahí. Y como también los años de prisión me parece que no son de 12 meses, entonces, solo para aclarar, si la condena va a ser realmente de 16 años a partir de ahora, o cuánto tiempo adicional van a pasar, si conoce la respuesta, ¿no, doctor? Porque a veces me he hecho unas mis preguntas ahí muy rebuscadas. Bueno, Marcela, el mejor de los días. Yo nunca creo que se me ataque. Y la verdad es que cuando son temas eminentemente de compartir conocimientos, no son temas personales. Y uno de una u otra manera debe de aclarar algunas inquietudes y algunas dudas con respecto a este caso tan importante. Hay mucho de qué hablar y mucho que discutir. Para los abogados, para los juristas, es comprensible, debatible y muy discutible. Para los profanos en derecho, uno tiene que buscar de una u otra manera dar la información para que sea un poco más asequible. La diferencia entre una prisión por condena y una prisión preventiva en Guatemala es lo mismo. La zona 18 es de iguales o precarias condiciones que el centro de condena Pavón. Y donde ellos están en Mariscal, tampoco podemos decir que es un hotel 5 estrellas, son unas condiciones deplorables, pero no tanto como zona 18, y que de igual no va a diferir en gran manera en una prisión de condena. Por lo tanto, obviamente, el tiempo que ellos han purgado, por así decirlo, en prisión, se les abona. Ellos van a abonar el tiempo en prisión, creo que quedan 6 años en prisión preventiva, se les condena a 16 años. Obviamente, esto es tentativo, María Dolores y Marcela. Tentativo en el sentido de que todavía faltan otras etapas, otras fases. No es una sentencia pétrea, no es una cosa juzgada, sino que tiene que debatirse. Obviamente aquí hay mucha tela que cortar y mucha tela que debatir, si cuánto va a ser el tiempo real que ellos van a estar privados de su libertad. Hay que recordar que hay ciertos beneficios penitenciarios de buen comportamiento, trabajo, el régimen de redención de penas, que de una u otra manera ellos también son personas y son ahora son condenados como cualquier otro condenado y van a gozar a esos beneficios. Pero para la población hay que advertir de que tanto la señora Valdetti como el señor Otto Pérez Molina, ellos se enfrentan otros procesos. O sea, ellos no la tienen facilita, no sé si se les absolvió de un delito, bravo, bravo. No, ellos todavía tienen que pasar ese proceso de seguir dilucidando la verdad de los demás procesos que se les está indicando. Tiempo real que van a pasar, no les puedo decir, porque puede ocurrir. En Guatemala ocurren cosas, ocurren casos, ocurren circunstancias. La sala puede cambiar la pena. Puede haber otra serie de circunstancias que no podríamos saber. Hasta el momento, temporalmente y prima fase, son 16 años los que se le están imponiendo a ellos. Para este caso, ahora, ¿no? Sí. Sí, tengo una duda. Siguiendo la pregunta de Marcela, la ex vicepresidente Roxana Valdetti pues ya fue juzgada y condenada en el caso de la Agüita Mágica o el lago de Amatitlán. Y ahí se le condenó por, quiero ver si lo tengo aquí, creo que fue por 15 años. La pregunta es, conforme van pasando estos casos, los años se van sumando y entonces lo que ya estuvieron en prisión preventiva, ¿se les descuenta esta suma? ¿O cómo funciona este caso? María Dolores, ellos, hay casos, hay condenados que obviamente se les va sumando hasta 300 años, 120 años y una cantidad
exorbitante de años. En Guatemala no puede existir la cadena perpetua y tampoco puede decirse que el tiempo abonado por estos ilícitos penales va a ser igual para todos los demás. ¿Qué voy con esto, María Dolores? Que los jueces de ejecución van a tener en cuenta, el juez de ejecución, todas las condenas que se les vaya a imponer. Yo creo que sumando de poquito en poquito van a pasar más allá de 30, 40, 50 años. El tiempo real y efectivo de que ellos van a purgar va a depender en muchos casos del proceso de redención de penas. Y es interesante todo esto, María Dolores, porque traigo a cuenta y traigo a colación y hago una remembranza y una reminiscencia de que ellos eran, tanto la señora Valdetti como Otto Pérez Molina, eran muy mano dura para los derechos humanos. Y nunca jamás pensaron que en un momento particular ellos iban a sufrir todas estas penas, penurias y situaciones que, como cualquier delincuente más, como cualquier condenado más, tienen que ver en prisión. Realmente en Guatemala la pena máxima que puede soportar una persona, la pena máxima que existe es 50 años de cumplimiento real de condena. Ok. Una pregunta, yo sé que Marcela también tiene, así que voy a hacer rápido mi pregunta y Marcela, si también haces tu pregunta. El tema de las jueces, cuando inician la sentencia, hablan acerca de la deficiencia en la investigación, de que no hubo suficientes pruebas, del tema fáctico versus comprobatorio, que eran elementos fácticos y elementos probatorios, y hablaba que no podían, con los elementos que tenían, condenar y que iban a quedar varias personas absueltas. Y una vez dicho esto, pues empezaron a hacer todo ese análisis que hicieron. ¿Qué hay del tema de la investigación? ¿Se puede subsanar esto o ya lo que dicen en mi pueblo, lo caído, caído, y sobre eso tienen que juzgar? ¿Esto demuestra que los siguientes casos irían por el mismo sentido o se pueden corregir? Esa es mi pregunta. Y Marcela, ¿cuál es la tuya? Lo mío es relacionado siempre a la sentencia, porque yo veo que en las noticias a veces dice que se le sentenció a 16 años y, por ejemplo, Juan Carlos Monzón, si no estoy mal recuerdo, que no aparece como resultados de lo que me han compartido ya con este juicio que salió ayer, pero a Juan Carlos le dieron 18 años conmutables. Y entonces quiero saber si hay alguna diferencia entre la sentencia de Otto Pérez y la de Juan Carlos Monzón. Bueno, vayamos por situaciones. Primero quisiera advertir lo que María Dolores ha expresado. A mí me preocupa mucho en gran manera esto del Ministerio Público, María Dolores, porque el Ministerio Público es uno, es indivisible. El Ministerio Público representa la persecución eficaz, eficiente de los ilícitos penales. ¿A qué decir con esto, María Dolores y Marcela? El Ministerio Público, el error de uno es un error institucional, es decir, todo es un equipo. Tan importante es un fiscalito, un oficial de fiscalía, hasta la fiscal general. Hay una unidad de indivisibilidad del Ministerio Público. Y en lo particular, a mí me ha tocado en gran manera y en gran medida ser muy cauto en lo que voy a advertir. Tanto los jueces, abogados defensores y muchos fiscales han sido mis alumnos, tanto en maestrías, en doctorados y en temas de investigación. Por eso tengo que ser muy cauteloso para no herir susceptibilidades. El tema de la investigación, en este caso particular, Marcela y María Dolores, es sumamente deficiente, muy preocupante, porque pone en evidencia
las grandes falencias teóricas, prácticas del Ministerio Público. Y esto me preocupa en gran manera porque en los años que me ha tocado que enseñar a muchos fiscales, lo primero que enseñamos, lo primero que decimos en investigación es que todo lo que se prueba, todo lo que se dice debe de probarse, no conjeturarse. Si yo como fiscal voy a ir a una audiencia y digo la vaca es parda, es porque tengo el cuero en la mano. Yo no voy a conjeturar, elucubrar, presumir. La única presunción clave en materia penal es la presunción de inocencia. Todo lo demás no se va a conjeturar, no se va a presumir, se tiene que probar. Yo le decía a un amigo de que efectivamente él es un muy buen negociador, pero si no acredita su calidad de negociador por una universidad certificada, lo que él es un buen logrador de acuerdos. Todo se tiene que probar, corroborar y todo se tiene que poner en discusión y en evidencia. Cuando uno dice los elementos de una acusación y de una investigación, hay varios elementos. Está el elemento jurídico, el que está en la norma penal. El homicidio es quien diere muerte. Ese es el tipo penal de homicidio. Es el elemento jurídico, lo dice la norma, lo dice el ilícito penal. El elemento fáctico es Juan dio muerte a Pedro. Ese es el elemento fáctico. 1, el jurídico, 2, el fáctico. El elemento probatorio es quién es Juan, quién es Pedro, cómo le dio muerte, en qué lugar le dio muerte, cuándo, cómo, dónde, cuándo y por qué. El elemento valorativo es cuando el juez le da certeza, duda o certeza negativa. Certeza positiva es decir, sí, exactamente esto es lo que se dice. Efectivamente, Juan dio muerte a Pedro. Juan se identifica con DPI. Pedro, aquí está la partida de defunción. Él falleció, aquí está el certificado de defunción. ¿Cómo fue? Con un arma. Y todo se tiene que probar. Ojo, no es conjeturar. ¿Sí? En los casos de asociación ilícita, son los casos más complicados que uno tiene que presentar, tanto como abogado defensor. Tiene muchas posibilidades para votarse un caso de asociación ilícita si no está debidamente probado, debidamente acreditado, porque no se puede conjeturar. En este caso, la asociación ilícita se probó en pocos, pero no se probó en la gran cantidad de personas. Lo que dijo los informes de análisis criminalísticos de la asociación ilícita, ojo, un informe, solo un papel así simple, liso y llano, si no hay evidencia que corrobora lo que dice el papel, no se va a darle validez. Al excluir las declaraciones de los testigos en anticipo de pruebas, se habían constituidos colaboradores eficaces, y lo que ellos decían, no había evidencia periférica que corroborara, porque tenía que haber corroborado, el caso se cae. El caso pierde fortaleza, el caso pierde sustento. Aquí parece ridículo y parece muy elemental y parece muy de primaria, de primero de investigación criminal, de primero de persecución penal, que se diga, él robó. Y la pregunta es, ¿dónde está lo robado? Él defraudó y hubo corrupción. ¿Y dónde está lo defraudado? ¿Dónde está lo que defraudó? El punto y el elemento clave, María Dolores y Marcela, en estos casos es probarlo, no solo decirlo. La ruta del dinero, ¿qué hizo con el dinero? ¿Dónde lo invirtió? ¿Dónde lo gastó? ¿De qué manera se enriqueció? ¿Verdad? Todos estos elementos
efectivamente deben de probarse y deben de haberse colocado adecuadamente en eso. Ahora, la otra pregunta, las deficiencias de la investigación, si son subsanables o no son subsanables. María Dolores, hay un principio que a mi parecer es muy importante, que es el principio de plazo razonable. Un sujeto no va a ser investigado de por vida. Pero el Ministerio Público, el juez le da un plazo. Ahora, el juez no puede suplir las deficiencias del fiscal. Tampoco le puede tomar cariño a un preso. El juez va a emitir su juicio, su veredicto, solo sobre lo que le presentaron. Y si no le presentaron lo suficiente, recuérdese que hay un principio de preclusión. La etapa procesal ya pasó, el tren ya pasó, ya no van a poder seguir investigando y seguir enderezando, ¿no? Ya la etapa ya precluyó. Ahora, ¿qué van a hacer los magistrados que van a ver las apelaciones? Solo van a analizar la sana crítica razonada y los principios lógicos supremos de la sentencia. No van a poder analizar más allá que lo lógico que puede estar en los razonamientos de la sentencia. No se puede enderezar la mala investigación, María Dolores. Ya precluyó, ya su plazo razonable ya finalizó, y esta investigación deja mucho que desear con respecto a toda la institución del Ministerio Público, desde los dictis, desde los informes, o sea, esto lo enseñamos nosotros posgrado, esto lo enseñamos nosotros en investigación. O sea, no entiendo cómo se deja tan mal parado a la institución del Ministerio Público. Claro, a mí me da una sensación generalizada de injusticia, ¿no? Porque, primero que nada, muchas gracias, porque me parece tan claro cómo debería estar establecido el proceso y con qué orden, ¿no? Se presenta un caso, se expone las pruebas y todo lo demás. Yo recuerdo que de estos casos de la CICIG hay personas que incluso han muerto en prisión esperando una resolución. La medida sustitutiva, lo platicábamos anteriormente con María Dolores, debe de cumplir ciertas condiciones y no es fácil de otorgar y no se le da a muchas personas. Y hay personas que antes de lograr ser juzgadas pasaron tanto tiempo en prisión que hasta fallecieron adentro y a juzgar por el veredicto de este caso en el que hubo muchas personas que finalmente no eran culpables o que tenían que pagar una multa. Yo la multa la pago desde el principio, así puedo, pues no sé, no es gozar de mi libertad, porque creo que estas personas después, cuando salen, muchas veces, ¿verdad? No siempre, pues los persigue su pasado. Pero sí, comprendo muy bien lo que nos está explicando y sí, la verdad es de que yo ya me preocupaba, ahora me preocupa un poquito más también por la situación de justicia en Guatemala. Una pregunta. Sí. Perdón, doctor Villalta, una pregunta con respecto al tema de las investigaciones. Por lo que entiendo entonces, y debemos entender que al final el ministerio, como usted dijo, el Ministerio Público es uno. Si estuvo Ten Maldana, si estuvo el señor Juan Francisco Sandoval, y ahora está el señor Curuchiche y la señora Consuelo Porras en los puestos que tienen, al final esta derrota es para el Ministerio Público, porque al final es una derrota en el sentido que los casos que se presentan deberían ser investigados de tal forma que tuvieran todo lo que decimos los pelos de la burra o tener el cuero de la burra en la mano para hablar de estos casos y poder probarlos. Regreso al tema del caso FIFA y la investigación que se hizo como para poder llevar a juzgar a estas personas implicadas en casos de corrupción en la FIFA. ¿Qué sigue con los siguientes casos? Porque hay más casos, hubo muchos casos que se estuvieron juzgando. Solo
solo el presidente y la señora Valdetti van a enfrentar el caso de red de poder, donde se les acusa de corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita, y los delitos son asociación ilícita y cohecho pasivo. Está el tema de cooptación del Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la cooperacha, asociación ilícita y lavado de activos, el caso TCQ, donde hay prófugos, y recuerdo una declaración del señor Alan, no recuerdo si Marroquero Martínez, que era el interventor de este puerto, y dice, no se dio a conocer porque se caía el negocio. No sé si fue muy candoroso, muy cándido al decir esto, pero en TCQ están acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude. ¿Qué sigue con estos casos? Porque por un lado se logran sentencias con agüita mágica, pero no se logran demostrar los demás casos. ¿Qué sigue? Me imagino que habrá procesos en los que se puede todavía subsanar algo, otros en los que tendrán que ver qué hacen con lo que ya se presentó. Pero ¿cuáles son las enseñanzas de esto? Porque de nada sirve estar como los perros siguiéndose la cola. Muy bien. Marcela, María Dolores. Aquí podemos advertir muchas cuestiones. El caso de defraudación fue fácil probarlo por todos los atestados que han existido, ¿sí? Había casi más de 526 documentos y más de 4,000 medios de prueba. O sea, el atestado, los documentos, todo era fácil probar la defraudación, probar los demás ilícitos penales. Ahora, en asociación ilícita, aquí es importante advertir que ya se descubrió la llanta que está pinchada de la persecución penal. La llanta que está pinchada en la persecución penal de estos casos tan emblemáticos es probar adecuadamente la asociación ilícita. Cuando es de criminalidad organizada, donde hay una organización criminal, donde hay jerarquías, mandos medios de la organización criminal, debe de haber métodos especiales, como lo son las escuchas telefónicas o las interceptaciones telefónicas, en donde pinchan el teléfono, métodos como colaboradores eficaces, donde uno de la red, el principio de derecho penal del enemigo, hay que proteger al diablo que le eche fuego al infierno. Y todos estos métodos especiales de investigación que son tan importantes requieren algo sumamente claro. Que lo que se halle tiene que concatenarse, tiene que complementarse con todo el material probatorio. Si una escucha telefónica dice algo, dice el dinero está en tal casa, en tal lugar, en una gaveta, y cuando se hace el allanamiento, aparece el dinero en tal lugar, en tal gaveta, hay una complementariedad, se concatenó lo que dice la escucha con los hallazgos que aparecieron y con los demás medios de investigación. Cuando una escucha aparece, es clave determinar el lenguaje que ellos utilizan y se hacen los análisis criminalísticos y los análisis investigativos de la asociación ilícita y los organigramas. Y ojo, cuando se hace un organigrama y se pone a un sujeto como líder, tiene que aparecer por qué es líder, qué lo compromete como el líder, qué evidencias hay que indiquen, determinen que él es el líder. Si hay un medio bajo, tiene que determinar qué escucha hubo, qué testigo dice, qué evidencias, qué indicios y qué señalamientos. Porque si solo en el organigrama aparece la figurita del líder, cabecilla, y solo porque aparece en el organigrama
se le va a inculpar, efectivamente ahí pierde su total situación. Obviamente, era uno de los primeros casos tan grandes, tan complicados, que definitivamente tuvieron varias falencias. Se creía que la CICIG en un momento dado era toda poderosa, era totalmente infalible, pero todos estos casos, todos estos organigramas vienen desde que empezó la CICIG. Y los colaboradores y los testigos que sirvieron de base para delatar a los demás, si su dicho no aportaba la evidencia que tenía que investigar el Ministerio Público, ellos tenían un interés. El interés fundamental era tener los beneficios. Y ellos, por el afán de tener esos beneficios, podían inculpar a la Madre Teresa de Calcuta y al Papa Francisco por tal de recibir esos beneficios. Y el agua tirada al suelo ya nadie la recoge. Pero cada dicho que estos testigos manifestaron, hubiera habido un soporte de las evidencias presentadas, obviamente ahí cambian las situaciones. La enseñanza clave es de que la falencia del Ministerio Público está en probar adecuadamente todos los organigramas y la sociedad delictiva y de los partícipes. Esto va a ser clave. Y esto tiene que ser una cuestión de análisis en las maestrías, porque no es solo decirlo, María Dolores. Acá no se le puede dar valor probatorio a lo que diga alguien, solo por así decirlo. Un peritaje de este tipo, si no hay evidencia que respalda esta situación, el peritaje se cae. Marcela, te dejo la última pregunta para concluir nuestra entrevista hoy y continuar con el siguiente tema que vamos a hablar, que es también un tema muy polémico porque habla acerca de la lucha de poder que hay por tener el control del Comité Olímpico en Guatemala. Así que te dejo la última pregunta, Marcela. No, yo más que una pregunta quiero agradecerle al doctor Villalta, porque queda claro, ¿no?, que esta polarización que tienen que sufrimos los guatemaltecos con la CICIG, ¿verdad? O el hecho de que nos alegre que finalmente los juicios se estén llevando a cabo y hayan sentencias, no es la razón que va a demostrar que los capturados son realmente culpables. A mí me queda muy, muy en claro que hay mucho que analizar. Y que, bueno, personas como yo que decimos definitivamente algo se les debe de poder probar, estoy segura, pues, en un sentido personal, como dice el doctor Villalta, pues debe de ser confirmado por las vías de la ley que demuestran que estas personas pues son culpables, ¿no? Y a esperar entonces cómo se va desarrollando el tema, porque entiendo que entonces hay lugar para apelaciones y bueno, para seguir con el caso La Línea por un tiempo, ¿no? Así es, y quedan muchos temas, doctor, que seguramente seguiremos tratando con usted para ir entendiendo también el tema de por qué es importante esta investigación bien sustentada, porque al final, pues, el debido proceso garantiza la justicia, porque no olvidemos que lo que se está buscando aquí es encontrar la verdad, presentar la verdad para impartir justicia, y que el debido proceso, pues, favorece a aquellos que fueron señalados injustamente. El problema de las falencias y esa frustración que puede quedar en la ciudadanía, es que aquellos que se perciben como culpables no sean demostrados, no sea demostrada su culpabilidad, pese a que existe esa percepción generalizada que son culpables. Y por el bien de todos, es necesario exigirle al Ministerio Público, independientemente de quién sea, que cumpla con su trabajo, con su harta obligación,
porque se habló también en el juicio, y con esto concluyo para darle las gracias, el tema de la cadena de custodia de las pruebas. Se habló que había una deficiencia en esa cadena de custodia de las pruebas, lo cual es inadmisible. Debe ser algo que nos debe indignar tanto como nos indignó el tema de saber que se da esta corrupción tan rampante. Entonces hay cosas de fondo que se tienen que solucionar si queremos vivir en una sociedad en paz. Le agradezco muchísimo, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, María Dolores. Gracias, Marcela. La mejor de las mañanas. Realmente un gusto. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, lucha de poder. Yo lo he llamado lucha de clicas, pero vamos a ver de qué se trata esta lucha de poder entre dos facciones para obtener el control del Comité Olímpico Guatemalteco. Así que de esto vamos a hablar cuando regresemos del corte. Vamos a una pausa y regresamos. Y si estás buscando optimizar tu equipo, para eso está Linky Service de Intelaf. Si tienes problemas con tu equipo, Linky Service de Intelaf te ayuda a tener una solución para tus problemas de soporte técnico. Más de 33 tiendas, 33 años de existir, ya van por 34 tiendas, 33 años de experiencia. Todo esto respalda a Intelaf para poderte apoyar con el servicio propio en Intelaf. Así que si algo te falla, ve a Intelaf, a soporte técnico, servicio de Linky Service de Intelaf. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. ¿Sabe usted cuánto es la deuda total de Guatemala? Poco más de 204,000 millones de quetzales es la deuda total oficial. Pero yo no estoy de acuerdo. Veamos. Esta deuda no incluye lo que el gobierno le debe al Banguat, que es más de 27,000 millones de quetzales, y tampoco lo que le debe al IX, que es más de 54,000 millones de quetzales. Al sumarlas, el total de la deuda ascendía aproximadamente a 287,000 millones de quetzales a final de 2021. La deuda oficial presenta más o menos el 30% del PIB, mientras que al agregarle estas deudas escondidas, asciende al 42%. Con estos datos, uno se da cuenta de que nuestra deuda es importante y que vale la pena ponerle un techo a la deuda total. De esta forma, el gobierno no podrá endeudarse por cualquier razón. El límite máximo debería ser una deuda total del 25% del PIB. Esto obligaría a que el gobierno reduzca la deuda en los próximos 4 años y para ello necesitará reducir los gastos. Sin límites o frenos al gasto público, el resultado es un derroche de escasos recursos. Ramón Parellada. El CES llevó a usted Libertad de Opinión. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 7:14. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4950-3414. 4950-3414. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad.
Para los conductores así. ¿Cuánto te quiero? O para los que son así. También para los que son así. Para todos existe Genauto, de Aseguradora General. El seguro para todo tipo de conductor, con todo el respaldo, sin excusas. Cotiza Genauto, de Aseguradora General al 1757 o consulta a tu asesor de seguros. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Marcela Porta. Y vamos a continuar con tema en nuestra segunda parte del programa que les habíamos comentado desde el inicio, donde íbamos a hablar acerca de la lucha de poder para obtener el control del Comité Olímpico Guatemalteco. Y para eso, pues ya está con nosotros nuestro invitado, quien Marcela me ayudará a presentarlo. Adelante, Marcela. Sí, nos acompaña hoy en la mañana Andrés Fonseca. Andrés es empresario, es ingeniero industrial, es magíster en recursos humanos, pero también es atleta, es campeón de triatlón y es director general de Cross Endurance. Y nos acompaña pues hoy para hablar de la sanción del Comité Olímpico y del deporte federado. Buenos días, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marcela, y aquí estamos súper contentos de estar con ustedes y gracias por la invitación. La verdad que me siento motivado a educar un poquito a la gente allá afuera porque he escuchado muchas opiniones, muchas posturas, algunas muy fuertes, ¿verdad? Y realmente la gente no sabe antes de emitir estos juicios. Entonces, una ventaja es que yo no tengo nada que ver con el proceso actual. Soy una persona también que está afuera de tema de Comité Olímpico o CDAG, trabajo en el área privada, pero también desde esta postura quiero hacer conciencia que este es un problema que nos atañe a todos los guatemaltecos en general. O sea, no tenés que ser un atleta, no tenés que ser un directivo para que esto te importe y para que querrás saber qué está pasando y fiscalices el proceso, porque realmente tenemos un costo social muy grande, el que estamos pagando al momento de perder el deporte federado y todo lo que esto implica. Por supuesto que sí. Y no solo un costo social, Andrés, hay un costo económico. Una buena parte del presupuesto va obligado, o sea, constitucionalmente está un porcentaje del presupuesto que va enfocado al tema del deporte y que pareciera que no se utiliza de la mejor manera y pareciera que el poder que otorga el Comité Olímpico Guatemalteco y el deporte federado, pues es lo suficientemente atractivo como para pelearlo o para tratar de permanecer en él. Entonces, tú nos dices, yo no pertenezco a ninguno de estas dos planillas, yo solo soy un deportista y como deportista, pues me gustaría conocer cuál es la percepción que tú tienes en la investigación que has hecho con respecto a este tema. Porque también pues salen las noticias y salen reportajes hablando acerca de deportistas viajando con lo mínimo en algunos casos y directivos viajando como que fueran las estrellas del deporte. Entonces me gustaría escuchar tu postura y escuchar cuál es la percepción que tú tienes de lo que está sucediendo entre estos dos grupos peleándose por el poder. Y esa es otra ventaja, yo soy atleta pero ya no estoy metido en el ciclo olímpico. Estuve por ahí y ahorita pues en la postura en la que estoy no tengo ningún miedo de hablar. Los atletas tienen miedo a hablar, o sea, no se han pronunciado realmente porque saben que pueden venir sanciones y realmente Guatemala estamos con recursos tan limitados como tú lo mencionas que los atletas le tienen mucho miedo a perder la ayuda, a perder los viáticos, a perder ser parte de algún proceso olímpico. Entonces están realmente muy calladitos, no se atreven a hablar mucho, no se atreven a decir realmente cuál es su postura. Desde mi punto de vista, eso es cierto, pero tenemos que entender que el deporte es autónomo, desde la directiva hasta las federaciones. Entonces, el Comité Olímpico Guatemalteco no es realmente el responsable de cómo se gestiona el dinero dentro de las federaciones. O sea, si las federaciones hacen un mal uso de esto y los presidentes y secretarios andan viajando y los pobres atletas están muy malos, simplemente no los meten en un proceso,
pues eso es un tema de la federación, ¿sí? Eso no cae directamente sobre el Comité Olímpico Internacional y guatemalteco. De este presupuesto, que es importante que también la gente habla de que son cientos de millones, pues hay que tener claro que son 100 millones de quetzales los que están distribuidos en 46 federaciones. De estas 46 federaciones, ese presupuesto también sirve para darle mantenimiento a estadios, 73 centros deportivos que tienen más de 800 empleados y 14 piscinas. Este presupuesto se divide más o menos un 20% en gestión administrativa y el otro 70% se distribuye con las federaciones, ¿sí? Entonces, pues, no es que estemos comparándolo con el Ministerio de Comunicaciones o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, sí hay plata, pero realmente también la gestión es grande y hay una carga administrativa fuerte. Ahora, aquí hay un tema también político que tiene que ver, que es el uso de las instalaciones. O sea, ya cuando tú tenés la directiva, tenés el uso de los estadios, el uso de las oficinas, puedes hacer meetings, y tal vez por ahí también hay motivaciones, ¿verdad?, para involucrarte en este tipo de directivas. Entonces, personalmente, después de haber hecho toda esta investigación y de ver que realmente la planilla actual, pues por mucho que la gente también dice que son corruptos y lo que sea, está bien, pero entonces fiscalicemos y veamos realmente si hay corrupción. Yo estoy enterado que hay auditorías externas desde el 2016. Bueno, entonces si hay algo que ver ahí, ustedes en el segmento anterior están hablando que Otto Pérez Molina está preso por el caso de la línea, o sea, podemos tener esperanza de que si hay corrupción flagrante pueda haber una consecuencia legal, pero entonces accionemos de esa manera. El problema que yo vi con el proceso como ha sido es que fue muy manipulado, y fue muy manipulado desde el Ejecutivo, ¿sí? Y se ven las señales de todo esto. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que no es un tema de gestión, sino es un tema político. Y no es justo que el país y todos los atletas estemos pagando el precio de una pugna política, ¿verdad? O sea, si hay una mejor planilla que la actual, o sea, a mí me gusta el deporte como una analogía de la vida, y si sos un mejor deportista, pues le vas a ganar al que viene atrás tuyo. Si hay una mejor planilla que la actual, pues que se hagan unas votaciones con una mejor planilla, con un mejor perfil y que pierdan las elecciones. Genial, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso, pero esto no fue lo que sucedió. O sea, a la planilla actual le metieron un reparo, la TFEDE, le metieron un reparo al presidente actual, que es Gerardo Aguirre, si no estoy mal, 1 o 2 días antes de la elección. Gerardo Aguirre ya no puede participar, ¿sí? Se lleva, y de hecho la Corte de Constitucionalidad le dio seguimiento a este reparo cuando la TFEDE no tiene ni siquiera persona jurídica. Entonces ahí empiezan a estar cosas raras, ¿me entiendes? Y empiezo a ver que esto no debería ser, o sea, eso es anticonstitucional. Bueno, no tengo persona jurídica, le doy trámite a este proceso, saco a Gerardo Aguirre del juego, entra una planilla nueva por personas que, pues yo no creo que sean el perfil correcto o ideal para tener ese puesto. Se lleva una votación en la que ganan con 8 votos de 40, ¿sí? O sea, ganan por una minoría porque la mayoría no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. O sea, si tú estás metido en el deporte y estás metido en las federaciones, si tú ves una manipulación de este tipo, pues obviamente decís yo no quiero formar parte de eso. Entonces decidieron no votar o votar nulo. Bueno, ganan por la minoría y unos días después el Ministerio Público dice que no es legal lo que había hecho la TFEDE, que Gerardo Aguirre pues sí podría participar. Gerardo Aguirre ya tenía finiquito, también es algo que he leído en varios lugares, que no había finiquito de la planilla actual, pero ya tenían un finiquito, y de hecho ya me mandaron copias de los finiquitos, y entonces el Comité Olímpico Internacional empieza a ver esto, y dice, bueno, aquí hay una señal clara de que tenemos que intervenir, tenemos que ver qué está pasando. Entra el Comité Olímpico Internacional y hace un cambio a los estatutos, ¿sí? Se dan cuenta que hay cosas que no estaban, digamos, como ellos creían que era la mejor forma. Dentro de eso, pues, fijan un límite de tiempo de 12 años de permanencia en el poder, para lo que tú dices, precisamente que no existan los casos como en algún momento hubo algunas planillas que estuvieron 20 años, y bueno, se fija un plazo de 12 años. Entonces, con esto, Gerardo Aguirre podría, y su planilla, terminar su último periodo. Después se determina que el comité ejecutivo, que son 6 personas, no pueden votar, ¿sí? Porque es obviamente ser juez y parte. Entonces eso está bien, lo modifican. Se modifica también el hecho de que tienen por necesidad tener representación 2 atletas dentro de este comité ejecutivo. Eso no existía antes también. Y por último se define un perfil de puesto.
que para mí es excelente. O sea, obvio, cualquier corporación, si querés tener al CEO, tenés un perfil que llenar. Entonces, todas estas modificaciones se hacen. Pero resulta que después la TFE sigue con el proceso en contra de esto, declara ilegal, bueno, el Comité Olímpico Internacional hace unas votaciones nuevas donde Gerardo Aguirre ya puede participar porque tiene finiquito, porque el Comité Olímpico Internacional aprueba que es una planilla vigente, ganan por mayoría. Y ellos tienen observadores internacionales de todo el proceso, ganan creo que con 27 votos, y bueno, entonces ya habían 2 elecciones. Sí, una en la que no había más participantes que la de Jorge Rodas, otra en la que ya están las planillas vigentes, gana Gerardo Aguirre de una forma mayoritaria, y pues el Comité Olímpico Internacional declara ilegal la votación nula, la votación de Jorge Rodas, donde había ganado por minoría. Y ahí es donde todo se traba, porque entonces tenemos 2 planillas que están compitiendo y ahí empieza el tema este de quién tiene más poder. Y la Corte de Constitucionalidad entonces entra y establece que es ilegal el proceso de la nueva votación y el deporte es autónomo, ¿sí? Entonces aquí no debería haber injerencia estatal en estos procesos. Entonces el Comité Olímpico Internacional dice, bueno, aquí esto no es legal, lo que hacemos nosotros es vetar al país. Eso ya pasó anteriormente con FIFA, si se recuerdan, hace unos años, y Guatemala, el mismo tema, ¿sí? Entonces, ahorita realmente Guatemala está fuera de las competiciones, ¿sí? Y estamos viendo recientemente que incluso el presupuesto que debería estar fluyendo para mantener la operación, ahorita lo cortaron, ¿sí? Entonces ya no están recibiendo sueldos, y entonces esto estamos viendo que hay una presión enorme, una coacción por todos lados, para que la planilla actual se salga, y la planilla actual también está montada en su macho y no se sale, porque tiene el apoyo del Comité Olímpico Internacional. Entonces es una crisis muy grande y no se ve que se resuelva porque están tomando decisiones emocionales, no lógicas, ¿sí? También hay motivaciones ahí escondidas que pues, los guatemaltecos deberíamos de verlas al ver este proceso cómo es, y nos deberíamos de involucrar y decir, mucha, esto no puede resolverse, exigir que esto entre a un tema de negociación. Pues aquí tiene que haber una negociación donde se establezca una nueva elección, sí, por tercera vez, con toda la gente que pueda participar de una forma legal, cumpliendo los estatutos nuevos y a ver qué pasa, ¿sí? Pero tenemos que acelerarlos, porque ya los Juegos Centroamericanos los perdimos. Y todos los atletas que tenían años de estarse preparando para esto, todos los chavitos que tenían procesos de mucho tiempo y recursos de los papás, se quedaron en el aire. Entonces, creo que es una problemática interesante que tenemos que enterarnos bien de qué está pasando. Sé que la gente opina, como te digo, pero si hubiera un tema de malversación de fondos y todo, entrémosle por ahí, entonces hagamos una denuncia de esto y veamos que hay una persecución legal a través de un proceso de este tipo. Me parece interesante y hay muchas preguntas que podemos hacer. Voy a hacer una pausa. Sí. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos empezamos con la pregunta de Marcela respecto de qué es lo que está sucediendo en esta lucha de poder para obtener el poder. Vamos a ir al corte y regresamos. Y quiero contarte que si estás con estrés, ansiedad en este fin de año, pues para eso está FortaCalm. FortaCalm te ayuda para mantenerte concentrado durante el día, o sea, liberarte de ese estrés, de esos molestos dolores en la espalda, en el cuello, pero te mantiene enfocado, no te da sueño. Durante el día tomas FortaCalm y durante la noche, pues buscas el combo con AnsioCalm para poder dormir tranquilo. Duerme tranquilo durante la noche y descansa. FortaCalm y AnsioCalm lo encuentras en Quinfica. Las tiendas de Quinfica también las puedes encontrar en www.quinfica.com. Ahí están las ubicaciones. Lo puedes pedir por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122. Y la encuentras también en las redes como Quinfica Medicina Natural. Regresamos. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad. Ahora, todo Qatar 2022 en vivo desde tu nuevo smartphone Tigo. Cómpralo y disfruta todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA por Tigo Sports App. Adquiérelo ya en tu punto de venta Tigo más cercano y conéctate al juego. Tigo. No tengo dónde ver el mundial. ¿Y vos? Yo sí, porque tengo un smartphone Tigo. Activa tú también todo Qatar 2022 en tu smartphone Tigo y disfruta todos los partidos en vivo por Tigo Sport App desde cualquier lugar por solo 120 quetzales. Actívalo hoy en Tigo en línea. Lunes, martes o sábado, todos los días hay que sonreír. Un gran día puedes tener con buena energía, buena salud y buena actitud. Con actitud de ganador, tengo un gran día, sí señor. Con actitud de amistad, tendrás un gran día de verdad. El sabor y la energía que te dan los cereales Gran Día te harán ver la vida con alegría y con la actitud de Cereales Gran Día. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Si para poner el arbolito tuviste que sacar la sala, pues puedes guardarla en Mr. B Self Storage. Si para poner el árbol de Navidad en la oficina tuviste que sacar todo el archivero, pues guárdalo en Mr. B Self Storage. Si para toda esta temporada necesitas espacio para guardar tu mercadería, Mr. B Self Storage es el líder en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje. Tiene presencia en 3 países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia. Así que reinventa tu espacio para emprender, crea más espacio para tu oficina o tu casa, guardando tu inventario en las bodegas de Mr. B Self Storage, que te ofrece seguridad, fácil acceso a las ubicaciones, flexibilidad en los contratos y precios, así como una asesoría sin costos. ¿Quieres mayor información? Entra a mrbstorage.com, mrbstorage.com, o los puedes llamar al 23 14 49 49. Y estamos platicando con nuestro invitado Andrés Fonseca con respecto a la situación de esta lucha de poder para obtener el poder en el Comité Olímpico de Guatemala. Adelante, Marcela. Yo voy a parafrasear un poco para hacer un resumen para las personas que nos escuchan y tal vez también respondiendo un poco a esta pregunta, a este señalamiento que hace Andrés, ¿no? Que el guatemalteco tiende a relacionarlo todo con corrupción y a decir esto es un caso de robo de dinero. Un guatemalteco de a pie, alguien que no es deportista, que no es atleta, lo que nosotros vemos es que Guatemala tenía un presupuesto de 87,000 millones de quetzales y pasa del 2020 al 2023 a aprobar 114,000 millones. Y lo que más nos llama la atención es el Ministerio de Comunicaciones, ¿no? Se abrió un hoyo gigantesco, se cayó un carro, se murió la señora, falleció su hija, pasaron varios días buscándolas, las carreteras no las componen, etcétera. Y entonces uno de las grandes deficiencias que siento yo en la elaboración del presupuesto, que podríamos dedicar un programa entero a ese tipo de temas, es meter precisamente todas las actividades deportivas dentro del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda. Entonces, por ahí, bien rebuscado, no es sencillo de encontrar, encuentra uno cuánto están pensando destinarle en el 2023 a el deporte federado, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya solito así, uno mira que ese presupuesto es casi el 20% del presupuesto del país.
Entonces, cuando uno ve y dice, bueno, ¿y al deporte cuándo le están dando? Entonces yo encontré un dato, 560 millones de quetzales para el deporte federado, es lo que están pidiendo para el 2023, y luego comparamos y decimos, estamos suspendidos de cualquier actividad deportiva. El primer terror que nos ataca es, ya sabemos a dónde va a parar el dinero que no se ejecuta, o presentimos a dónde va a ir a parar ese dinero, independientemente si somos deportistas o no somos deportistas, ¿no? Y como dijeron algunos deportistas cuando los entrevistaron, están causando un daño irreparable. Como dijo Andrés, algunas olimpiadas ya las perdimos, no estamos teniendo representación internacional y Guatemala tiene deportistas que son excelentes. Entonces, ya con la aclaración de Andrés, a mí me queda muy claro que más que un asunto de corrupción, es una lucha de poder, como dice María Dolores, y que es un problema administrativo y un problema político. Ahora, como mencionó Andrés, que son independientes, mi pregunta es, ¿no hay alguna ley, algún reglamento interno que diga qué hacer en estos casos? Porque mientras se disputan el trono, la silla está vacía y los deportistas siguen esperando, ¿no? Existe la Carta Olímpica y eso es lo que prevalece, ¿sí? La Carta Olímpica y las disposiciones del Comité Olímpico Internacional. Eso es lo que realmente tiene que prevalecer y eso pues es lo que hace que el deporte sea autónomo y que precisamente esté alejado de cualquier manipulación política, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que hacerse y el Comité Olímpico Internacional pues viendo todos los procesos, trayendo aquí a sus observadores, bueno, dijeron, lo que es correcto es aprobar la última elección, que fue la de la planilla actual, que ganó por mayoría, que termine su último periodo legalmente, porque es su último periodo, no pueden tener más de 12 años y se salen, ¿sí? Y que venga alguien más. Si eso no está ocurriendo, pues hay que buscar una tercera alternativa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Sería volver a negociar, volver a platicar, formar una nueva planilla, nuevas planillas y que se repita por tercera vez una elección. Entonces, bueno, determinar de esa manera al ganador. Pero aquí, de alguna manera, se quiere forzar que quede la planilla de Jorge Rodas a como el lugar. O sea, está haciendo todo lo posible, está metiéndose en la Corte de Constitucionalidad, o sea, se están haciendo todas las manipulaciones desde arriba para que esto ocurra de una forma que no es legal, o sea, no es legal. Y el Comité Olímpico Internacional no va a aprobar esto. Solo un tema con lo que dijiste, Marcela. Sí, los 500 millones y todo, ahí implica también CDAG, ¿sí? Entonces ahí está mezclado Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Guatemalteco y CDAG, entonces por eso es que es un número mucho más grande. Pero sí, el Comité Olímpico Guatemalteco tiene 100 millones aproximadamente anuales. Son los que distribuyen de la forma en la que les dije. Claro, y eso si además le sumamos el tema del Ministerio de Cultura y Deportes, o sea, hay tanto dinero que se está empleando en esto. Ahora, una pregunta. Pensando en el objetivo de este tema, porque también revisaba que la Constitución pues obliga a un 3% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado que sean dedicados al deporte federado, no solo al deporte en general, sino 3% específico al deporte federado. ¿Cuál es la mejor opción para los atletas? O sea, no puede surgir, no, o sea, vamos a suponer, ¿cuántas personas integra cada planilla, Andrés? 6, actualmente hay 6 personas. 6 personas por planilla. Y mi pregunta es, si lo importante aquí es que el atleta sea el beneficiado, se continúen con estos procesos de capacitación, procesos de entrenamiento, procesos de competencias, no puedo creer que solo hayan 12 personas dentro de todo el deporte, de todo el mundo del deporte, capaces de poder llevar a buen término una administración de estas federaciones y de este comité. Mi pregunta es, ¿hay posibilidades de que surja una tercera planilla? Mira, la ventaja es que ahora tenemos una hoja de ruta un poco más clara, después de toda esta modificación que hizo el Comité Olímpico Internacional recientemente, donde pues ya hay un perfil de puesto, ¿sí? Entonces ahora es hacer convocatoria y ver quién está dispuesto a hacerlo. Créeme que a la gente no es un puesto que te encantaría estar, tienes que tener mucha pasión por este tema, ¿verdad?
que pues Gerardo y su gente pues son atletas. O sea, si tú analizas la planilla actual, Claudia Rivera es judoka, fue medallista en ciclo olímpico. Gabriel Sadastume también está metido con ellos, él fue quinto lugar en Atenas en taekwondo. Juan Carlos Sadastume es hotelero, pero es atleta de ultradistancia. O sea, todos son atletas y que realmente les fascina esto. Gerardo Aguirre creo que empezó como presidente de una federación, después se metió a CDAG, estuvo ahí, hizo muchas cosas. De hecho, es otra cosa que también es interesante observar. Yo, pues desde que era niño, tenía 14 años, estuve metido en este rollo y me acuerdo del periodo de Camargo, que estuvo mucho tiempo. Él era un general, estuvo como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco y pues realmente nunca había un cambio en casi nada de instalaciones ni en la gestión. Cuando entró esta planilla, existe ahora un centro de ciencias aplicadas al deporte con equipos de última generación. Existen 2 centros de fuerza donde tienen todo el equipo necesario para practicar el condicionamiento físico, fuerza y mediciones de capacidades humanas para los atletas. O sea, hay un cambio. O sea, yo sí he visto una transformación con la planilla actual. Los atletas te pueden decir, o sea, realmente creo que hay algunos atletas que no tienen miedo de hablar y podríamos buscar un espacio y ellos podrían contarte su experiencia de primera mano. O sea, realmente lo que necesitas es una administración eficiente. Ya el proceso aquí es que luego lo que hacen las federaciones con el presupuesto asignado, eso depende de la federación como tal. Entonces hay federaciones excelentes que hacen un excelente manejo y que hemos visto resultados enormes en ciclo olímpico con una buena administración, teniendo una buena gestión de los recursos, y otras que definitivamente es un pésimo manejo de los recursos. Entonces para el atleta es complicado. ¿Quiénes hacen la elección del comité ejecutivo? Eso son todas las federaciones, las asociaciones, y aquí tengo el dato exacto, son 34 federaciones y asociaciones, 4 miembros permanentes, que esa figura realmente no sé realmente quiénes son o qué función tienen, y al final los 6 del comité ejecutivo antes votaban, ahora ya no pueden votar, entonces son 40 votos los que pueden llegar a ponderarse en un proceso electoral. Ahora, estos directivos, cuando hablas de federaciones y asociaciones, estamos hablando de directivos de las federaciones y directivos de las asociaciones. Algo así como un colegio electoral, porque me imagino que para ser director de una federación, eres elegido dentro de tu federación. Correcto, y ahí sí son elecciones en las que entran a participar los atletas como tal. Entonces, realmente el atleta, por así decirlo, se ve representado en estos directivos que forman como un colegio electoral que tienen un voto autónomo, porque igual el atleta de la Federación X puede decidir que apoya a alguien, pero el que tiene el voto es el federativo. A lo que voy es, ¿qué tanto también se maneja estas alianzas para poder impulsar una planilla versus otra? Sí, es complejo y normalmente lo que he visto en la práctica, o sea, realmente lo que he vivido a primera mano es que casi nadie se quiere meter al tema de ser directivo de una federación. Normalmente son los papás de algunos atletas que se organizan y ven ahí cómo hacen en el mejor de los casos, porque a veces cuando son papás, pues tú esperas que sean personas que sí les interesa esto, ¿verdad? En otras ocasiones no son papás, son personas que no tienen nada que ver, pero hay que analizar un caso por caso. Las asociaciones también pesan, entonces cada federación tiene asociaciones departamentales y estas asociaciones departamentales votan y así también es como se elige a la presidencia de cada federación. Entonces ese es el proceso. El atleta al final sí, pero no tiene tanta injerencia y tal vez ahora el proceso ideal es que se empodere más al atleta para que tenga realmente más poder en la elección, ¿verdad? Porque realmente son los que son las víctimas o los que van a recibir los beneficios de este proceso, pero tristemente no tienen tanto peso. Marcela. Sí, ¿no? Y finalmente es el atleta el que hace el trabajo duro, ¿no? Tanto intermediario, quizás lo único que está haciendo es demasiado ruido. No, yo quiero agradecerte, Andrés, porque siempre que terminamos juntos en un programa de Libertópolis, me queda muy claro que tú estás involucrado, pero no comprometido con ninguna institución. Y a mí me pone en evidencia que Andrés está siempre en la lucha de la eterna vigilancia para que las cosas pasen en Guatemala. Para mí fue de mucho aprendizaje, también de muchas preguntas que surgen, ¿verdad? Como preguntarse por qué hay tan poca gente que quiere involucrarse a niveles donde se pueden tomar decisiones,
los que sí toman decisiones, por qué se están tardando tanto, por qué estamos perdiendo esta oportunidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, Andrés, y qué bueno verte de nuevo. No, a ustedes, gracias. Gracias, Andrés. Solo para concluir, ¿cuál sería para ti una solución que favorezca a lo importante, al atleta, que ayude al atleta a lograr mejores resultados, que ayude al atleta a darle esos recursos y no pase como nos sucede en educación, como nos sucede en el tema de salud, como nos sucede en el tema de caminos, que o mucho del gasto va hacia otro lado y no va enfocado, por ejemplo, al estudiante, y que el estudiante es el que menos recibe los beneficios de un presupuesto millonario. ¿Cuál sería una forma de poder encontrarle una salida que favorezca al deporte, en este caso a los atletas? Actualmente tenemos la ventaja que con las modificaciones por primera vez, por obligación, tienen que estar representados los atletas con 2 atletas en la junta directiva. Eso nunca había pasado antes. Entonces ya se ve como una luz hacia un mejor lugar. Y por otro lado, los atletas organizados tienen que tener una participación mucho más activa en la elección, en todo el proceso, y también en tema de fiscalizar qué es lo que está pasando con los fondos y con todas las decisiones que se toman. Entonces me gustaría que la Asociación de Atletas Olímpicos estuviera de alguna manera involucrada en la toma de decisiones, y tanto en la elección como ya luego en el proceso del día a día, o sea, en la gestión de los meses y semanas para ver qué está pasando y qué rumbo se toma. Creo que eso sería para mí lo ideal, porque al final los atletas son realmente los que van a ser beneficiados o no. El deporte realmente cambia vidas, o sea, ya lo sabemos como algo, una quimera, pero yo sí he tenido contacto directo con atletas que honestamente, o sea, su alternativa era ser jornaleros en el interior y tener una vida muy dura, y a través del deporte son personas que han viajado por el mundo, que han tenido resultados y ahora pues tienen un estilo de vida mucho mejor al que pudieran haber aspirado nunca, ¿sí? Son historias reales. Entonces el deporte en Guatemala sí es una salida de la pobreza extrema. Entonces, pues para mí es muy importante, o sea, como te decía yo, el costo social es altísimo. Pues muchísimas gracias, y me uno al agradecimiento de Marcela. Gracias por haber estado con nosotros y seguramente te seguiremos invitando en otras ocasiones para hablar sobre el tema del deporte. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Ahora, todo Qatar 2022 en vivo desde tu nuevo smartphone Tigo. Cómpralo y disfruta todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA por Tigo Sports App. Adquiérelo ya en tu punto de venta Tigo más cercano y conéctate al juego. Tigo. No tengo dónde ver el mundial. ¿Y vos? Yo sí, porque tengo un smartphone Tigo. Activa tú también todo Qatar 2022 en tu smartphone Tigo y disfruta todos los partidos en vivo por Tigo Sport App desde cualquier lugar por solo 120 quetzales. Actívalo hoy en Tigo en línea. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4950-3414. 4950-3414. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias. Me acompaña Marcela Porta. Gracias a todos quienes nos han mandado sus mensajes, a quienes han compartido nuestra transmisión. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han enviado. Interesantes las conclusiones y las reflexiones que se hacen en estos medios, en estas plataformas. Muchas gracias por mandarnos estos mensajes y hacer toda esta interacción entre quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Pues hemos tenido un programa muy variado. Hablamos de temas internacionales, hablamos de las portadas principales en los diarios, que obviamente el tema central en las portadas de los principales medios impresos era la sentencia del caso La Línea. Tuvimos al doctor Lumín Villalta hablando sobre estas sentencias y también hablamos con Andrés Fonseca acerca de esta lucha de poder en el Comité Olímpico de Guatemala. Así que me gustaría escucharte, Marcela, en estas reflexiones finales antes de concluir el programa. Claro que sí, nos quedamos un poquito cortas, porque creo que nos faltó hablar del alza del dólar, que también ha estado haciendo mucho ruido, ¿no? Sí. Efectivamente, yo confirmo que hoy en la mañana me metí a buscar, por si me preguntabas el dato así, sorpresivamente en el programa, y sí está a 8,4. No, y creo que en todo quedamos en espera, ¿no? En la sentencia de Otto Pérez y Roxana Valdetti, en espera también de cómo se van a llevar a cabo los acontecimientos, si es una sentencia definitiva, y a esperar los siguientes procesos, sobre todo para Roxana Valdetti, que creo que tiene más cargos que Otto Pérez. Igual con la destitución de Pedro Castillo, si finalmente va a él tener... le van a dar prisión. Yo estaba viendo que los cargos eran por conspiración, solo no entendí con quién fue que conspiró, si fue él mismo el que conspiró en contra de los diputados, o si va a pedir asilo político, ya que su camarada AMLO le está ofreciendo su mano amiga. Y también con respecto a la sanción del Comité Olímpico, estamos en espera del nombramiento de las personas que pueden hacer posible levantar ese castigo de que Guatemala no participe en ningún evento deportivo, y nos seguimos perdiendo, ¿no? Esas oportunidades de competir y Guatemala tiene muy buenos deportistas, así que valdría la pena darle seguimiento a este tema, ¿no? Claro, y bueno, todos los temas que hablamos, nos faltó el tema de Cristina Fernández, quien es declarada culpable por corrupción, y pues como tiene antejuicio al ser vicepresidente, pues no estaría yendo a la cárcel, pero esto termina el próximo año, en 2023, y pareciera que hay como que se empieza a romper el mito que los políticos no pueden ser enjuiciados. Y esto es muy importante. Creo que si hay algo, yo siempre he dicho que CICIG en Guatemala tuvo luces y sombras, hubo en algunos momentos más sombras que luces, pero tampoco sería justo no reconocer aquellas cosas que hizo bien. Y dentro de esas cosas que hizo bien fue demostrarle a la ciudadanía que los políticos pueden ser llevados a juicio, que los políticos deben rendir cuentas, no solo a través de informes, sino también rendir cuentas en caso de que hayan cometido un delito. Las sombras es la forma en que se llevó la investigación, la forma en que se mediatizó la búsqueda de la justicia, y creo que se perdió ese elemento tan importante, y creo que el eje rector de un ministerio público, que es buscar la verdad para pedir justicia. Y que el tema aquí es exigirle al Ministerio Público una investigación eficiente, y que si, me decían ayer, varios amigos me decían, si el caso de La Línea era uno de los más emblemáticos, no puede ser que tu caso más emblemático no lo hayas hecho de una manera
diligente, que no lo hayas hecho de una manera que permitiera, pues, presentar las pruebas sin lugar a duda de lo que estabas acusando. Tomando en cuenta que el debido proceso implica que la carga de la prueba está en el que acusa. Entonces, a quien le corresponde hacer una investigación fuerte, una investigación sustentada, bien hecha, es al Ministerio Público. La defensa, el trabajo que tiene es desvanecer o por lo menos generar una duda en esas pruebas. ¿Con qué haya duda? Podríamos decir, la defensa ya la hizo, porque en caso de duda, favorece al señalado. Entonces, este tema de esa falencia en la investigación nos queda de ver y nos quedan a deber mucho el Ministerio Público. Y que no me venga el Ministerio Público actual que, es que eso es de la administración pasada. Porque aquí los casos no se van a juzgar de qué administración lo hizo. Y Sobre entonces, todo porque no se resuelven en esa administración. Termina la administración y pasa a la siguiente. Exactamente, y sobre todo, como bien lo dices, Marcela, porque siguen casos que aún no se han resuelto. Y hay nuevos casos que se están presentando. Entonces esperamos seriedad de parte del Ministerio Público. Por otro lado, el tema... Un comentario, ¿sí? Perdón, sobre esto de, sí, adelante. La CICIG, es que también tendríamos que esforzarnos en que concluya de alguna manera bien cerrado, ¿no? Los casos que señaló la CICIG y en hacer valer la voz guatemalteca de qué fue lo que la CICIG dejó en Guatemala. Porque lamentablemente en Colombia, de las primeras cosas que viajé a Colombia hace un tiempo y de las primeras cosas que vi, enciendo la televisión y es como que el diablo me está persiguiendo. Lo primero que veo es que Iván Velázquez, que ya tiene, así como aquí tenía sus martes de CICIG, allá tiene su día, que aparece él en todos los medios, haciendo cosas que, pues no conozco a profundidad la ley colombiana, pero estoy segura que no son actividades que correspondan al Ministerio de Defensa, que es lo que él está presentando, lo que él está, la posición que él tiene ahora, ¿no? Entonces, qué triste que no podamos darles ahí una manita con un buen resumen de todo lo que nosotros tuvimos que vivir. Y para mí sí, la CICIG, la sombra más grande que tuvo fue esa polarización, unos a favor, otros en contra, y perdimos muchas veces el objetivo, que era realmente unirnos para eso, para demostrarle a los políticos que los procesos y la ley debería aplicar para todos, ¿no? No solo para los que no tenemos antejuicio. Efectivamente. Y para terminar, nos queda un minuto rápidamente el tema del Comité Olímpico Guatemalteco. Escuchamos a nuestro invitado Andrés Fonseca, quien nos hablaba de desde diferentes perspectivas este tema, y me quedo pensando en esa lucha de poder y la necesidad de alcanzar este poder. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es esa motivación de fondo? ¿Realmente son los atletas? ¿Y cuáles deberían ser los cambios para realmente beneficiar a los atletas y que no se convierta, como sucede en otras instituciones, que no se convierta en una agencia de colocaciones, en una agencia de extracción de recursos, que se cumplen con los procesos, que es legal pero no legítimo? Claro, estamos perdiendo tanto tiempo en arreglar un formalismo, arreglar un puesto administrativo, que una vez más creo que se pierde el objetivo, ¿no? Yo pienso en ese niño que desde pequeño soñó con ser, no sé, tirar al arco, hacer triatlón y hacer taekwondo. Hay tantos deportes para los que los guatemaltecos se han destacado. Escalar montañas, nadar, atravesar el Canal de la Mancha nadando. Esas son cosas que guatemaltecos han logrado, ¿no? Que digo yo que injusto que me tengan que poner en stand-by mi carrera y mi sueño de competir porque no pueden ponerse de acuerdo, y qué complicado explicarlo, ¿no? Qué complicado explicarlo, incluso desde una persona que está intentando hacer la investigación desde adentro y que tiene los contactos y que tiene los testimonios de las personas que están ahí. Así es, y pues te agradezco muchísimo y te doy la bienvenida al programa y para que estés aquí con nosotros.
Y muchísimas gracias por haberme acompañado hoy y pues ya estarás con nosotros más constantemente. Así que bienvenida. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente jueves y nos escuchamos en nuestra próxima emisión en Libertópolis. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompañó Marcela Porta. Hasta la próxima. Libertópolis presentó a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. El anterior programa fue una producción original de libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. En Guatemala